Bienvenidos al curso de Normas Internacionales de Auditoría 1. Somos el grupo A2 y en este video les hablaremos sobre la NIA 315, 320 y 330 a cargo de los expositores Neida Quisquina, Alondra Medrano, Hilda Vázquez y Marvin Cano. NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Alcance. En esta norma internacional de auditoría trata la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude y error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad, con la finalidad de proporcionar una base para la implementación de las respuestas a los riesgos de incorrección material. Afirmaciones. Manifestaciones de la dirección incluidas en los estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor. Riesgos de negocio. Riesgo derivado de hechos significativos que puedan afectar negativamente la capacidad de la entidad. Control interno. El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable. Procedimientos de valoración del riesgo. Procedimientos de auditoría aplicados para obtener conocimiento sobre la entidad, con el objetivo de identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude y error. Riesgos significativos. Riesgo de identificado y valorado de incorrección material y a juicio del auditor requiere una consideración especial en la auditoría. Procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. El auditor aplicará procedimientos de valoración del riesgo con el fin de disponer de una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones. Estos procedimientos deben de incluir indagaciones ante la dirección, ante personas adecuadas de la función de auditoría interna y ante personas de la entidad. Procedimientos analíticos y observación e inspección. Asimismo, si el socio del encargo ha realizado otros encargos para la entidad, considerará si la información obtenida es relevante para identificar riesgos de incorrección material. Asimismo, cuando el auditor tenga la intención de utilizar procedimientos de auditoría aplicados anteriormente, determinará si se han producido cambios desde la anterior auditoría que puedan afectar a la auditoría actual. Siguiendo con el requerimiento, hablamos sobre el reconocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su control interno. Dentro de esto tenemos la entidad y su entorno. El auditor obtendrá conocimiento como lo que son los factores relevantes, por ejemplo, los sectoriales y los normativos, así también como el marco de información financiera, políticas contables, objetivos, medición y revisión de resultados. El auditor obtendrá conocimientos de control interno relevantes para la auditoría, sea este relevante o no, y es cuestión del juicio profesional del auditor. Esto es conforme al control interno de la entidad. Cuando hablamos de la naturaleza y extensión de controles relevantes, hablamos que el auditor evaluará el diseño y determinará si se han implementado mediante la aplicación de procedimientos adicionales a la indagación realizada al personal de la entidad. Entorno de control. El auditor evaluará si los responsables del gobierno han mantenido una cultura de honestidad y comportamiento ético y si los controles internos no son deficientes en el entorno del control. El proceso de valorización de riesgos por la entidad. El auditor obtendrá conocimiento si la entidad tiene proceso para identificar riesgos de negocio relevantes, la estimación de la significatividad de los riesgos y la valoración de la probabilidad de ocurrencia y toma de decisiones para responder a dichos riesgos. La naturaleza y extensión de controles relevantes. El auditor evaluará el diseño y determinará si se han implementado mediante la aplicación del procedimiento adicionales a la indagación realizada al personal de la entidad.
Cuando el auditor identifique riesgos de incorrección material no identificados por la dirección, el auditor evaluará si existía un riesgo que debería haber sido identificado y que en su momento no se realizó. Entonces, esto conlleva una valorización de riesgo de la entidad y evaluará si dicho proceso es adecuado. En el caso que la entidad no ha establecido dicho proceso, el auditor discutirá en la dirección si han identificado riesgos de negocio para los objetivos de la información financiera y el monto en que se han dado las respuestas. Conocimiento del auditor del sistema de información, incluidos los procesos del negocio relacionados como tipos de transacciones, procedimientos de tecnología informática, registros contables relacionados, los hechos y las condiciones de las transacciones en los procesos de preparación de los estados financieros. El auditor obtendrá conocimiento del modo en que la entidad comunica las funciones y las responsabilidades relativas. Dentro de sus requerimientos encontramos la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Acá el auditor deberá valorar esos riesgos de incorrección material dentro de los estados financieros. Esto lo hará identificando los riesgos a través del proceso de conocimiento de la entidad y su entorno. También valorará los riesgos identificados y considerará la probabilidad que existan incorrecciones. También si se trata de un riesgo o fraude y si el riesgo está relacionado con acontecimientos económicos o la complejidad de las transacciones o si el riesgo afecta a transacciones significativas ajenas al curso normal de la actividad. Esto es bien importante porque los riesgos requieren una consideración especial dentro de la auditoría. También deberá evaluar la revisión de valoración de riesgo. La valoración de los riesgos de incorrección material y afirmaciones pueden variar en el transcurso de la auditoría. Dentro de la documentación, el auditor incluirá dentro de los documentos de auditoría lo siguiente: los resultados de las discusiones entre el equipo y el encargo. Esto cuando lo requieran los apartados de la NIA 315, así como las decisiones significativas que se tomaron. También tomará como documentación los elementos claves del conocimiento obtenido en relación a cada uno de los aspectos, la entidad y su entorno, los riesgos de incorrección material de los estados financieros y las afirmaciones, identificando y valorando de conformidad con lo requerido en la NIA 315. También documentará los riesgos identificados, así como los controles relacionados con ellos respecto a los que el auditor ha obtenido del conocimiento de la auditoría. Eso es todo. Muchas gracias. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. El objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Una de las definiciones que menciona esta norma es la importancia relativa, que es la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de la importancia relativa establecida por los estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. Entre sus requerimientos de la norma están la determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. Acá encontramos tres aspectos muy importantes. Uno de ellos es la determinación al establecer la estrategia global de la auditoría. Acá el auditor determinará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Por ejemplo, si hubiera algún tipo de transacciones, saldos contables o información a revelar que influyan en las decisiones económicas que los usuarios puedan tomar, ya que se basan en la información proporcionada en los estados financieros. Es por eso que el auditor debe determinar el nivel de importancia relativa a revelar dentro de los estados financieros. También el auditor tiene que tener determinación en la ejecución del trabajo. Eso es durante la auditoría, ya que la importancia relativa para que la ejecución del trabajo correspondiente a un nivel de importancia relativa establecido para determinar los tipos de transacciones
saldos contables o información a revelar es bien importante para la ejecución del trabajo. Recordemos que la determinación de la importancia relativa para la ejecución del trabajo implica la aplicación del juicio profesional del auditor. Y por último, tenemos este punto que es bien importante, que es la determinación de planificar la auditoría. Se refiere más que todo en cuanto el auditor tiene la facultad, o más bien dicho, la cualidad de planificar adecuadamente la auditoría, aplicando el escepticismo profesional del auditor y su juicio profesional, y así poder determinar la importancia relativa para que los estados financieros estén libres de error e incorrección material. Revisión a medida que la auditoría avanza. Puede resultar necesario revisar la importancia relativa, debido a un cambio en las circunstancias ocurrido durante la realización de la auditoría que el auditor tuviera de la entidad. Por ejemplo, si durante la realización de la auditoría parece probable que los resultados definitivos sean sustancialmente diferentes de aquellos que se previó para el cierre del periodo, el auditor revisará dicha importancia relativa. El auditor incluirá en la documentación de auditoría las cifras y los factores tenidos en cuenta para su determinación, como la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, cuando resulte aplicable el nivel o los niveles de importancia relativa para determinar los tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar, la importancia relativa para la ejecución del trabajo y cualquier revisión de las cifras establecidas. Veremos la NIA 330, que tiene por nombre Respuestas del auditor a los riesgos valorados. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros, de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el auditor, de todo esto de conformidad con la NIA 315. Dentro del objetivo de la norma es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas de dichos riesgos. La fecha de entrada en vigor de esta norma corresponden a los periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. Dentro de las definiciones de la NIA 330 encontramos los procedimientos sustantivos, que no son más que los procedimientos de auditoría diseñados para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones. Los procedimientos sustantivos también comprenden las pruebas a detalle y los procedimientos analíticos sustantivos. Otra definición son las pruebas de controles, que no son más que procedimientos de auditoría diseñados para evaluar la eficacia operativa de los controles de prevención, de detección o de incorrección material dentro de las afirmaciones de la auditoría. En otro apartado de la norma encontramos las respuestas globales. Acá el auditor diseñará e implementará respuestas globales para responder a los riesgos valorados de incorrección material que están dentro de los estados financieros. Procedimientos de auditoría que responden a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones. Pruebas de controles. El auditor diseñará y realizará pruebas de controles con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la eficiencia operativa de los controles relevantes, si los procedimientos sustantivos por sí mismos no pueden proporcionar evidencia de auditoría suficiente y adecuada en las afirmaciones. Evaluación de la eficiencia operativa de los controles. Si se detectan desviaciones en los controles en los que se tiene previsto confiar, el auditor realizará indagaciones específicas para comprender dichas desviaciones y sus consecuencias potenciales y determinar si las pruebas de controles que se han realizado proporcionan una base adecuada para confiar en los controles, si son necesarias pruebas de controles adicionales o resulta necesario responder a los riesgos potenciales de incorrección mediante procedimientos sustantivos. El auditor diseñará y aplicará procedimientos sustantivos para cada tipo de transacción, saldo contable, información a revelar que resulte material. Documentación. En la documentación de auditoría, el auditor incluirá las respuestas globales frente a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros y la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría posteriores aplicados. La conexión de dichos procedimientos con los riesgos valorados en las afirmaciones y los resultados de los procedimientos de auditoría, incluidos las conclusiones cuando éstas no sean claras.
Asimismo, la documentación de auditoría demostrará que la información de los estados financieros concuerda o han sido conciliadas con los registros contables que las sustentan. Gracias por su atención.